Sí, hola, vamos a empezar. Bueno, buenos días, gracias por vuestra asistencia. Yo soy Carlos Vallecillo, soy miembro de la Junta Directiva de APIA. Creo que en este momento tenemos mucha suerte porque tenemos un gran ponente que va a ser un verdadero deleite de escuchar. Yo quiero antes que nada darle las gracias a Ignacio, sabiendo que él tiene una agenda tan completa y tan complicada, ha sido capaz, ha tenido la amabilidad de hacer un hueco en su tiempo para estar con nosotros. Ignacio nos va a hablar de el título de su ponencia es Crisis, Globalización y Ecología. Brevemente, aunque creo que no hace falta prácticamente, pero voy a intentar presentar a Ignacio, pero lo voy a hacer muy brevemente porque lo importante no es escucharme a mí, sino evidentemente oírlo a él. Presentar a Ignacio parece muy fácil porque todo el mundo lo conoce, pero cuando uno lee su currículum es imposible realmente presentarlo. Muy brevemente, Ignacio Ramonet es director de Le Monde Diplomatique en español, es catedrático de Teoría de la Información en la Universidad París 7 durante más de 30 años y es autor de una veintena de libros. Hablábamos Ignacio y yo ahora hace un momento. Ignacio nació en Pontevedra, en Redondela, pero creció, tuvo su primera juventud en una ciudad extraordinaria que digamos que ya no existe, porque existe otra ciudad con el mismo nombre, pero que no tiene nada que ver con aquella, que era la Tánger, pues de los años 30, 40, 50. Y las personas que tenemos ya determinada edad y sobre todo las que hemos nacido en el norte de África, simplemente cuando nos dicen que alguien creció en Tánger ya es como una clave secreta, es como una señal de identidad que nos dice muchas cosas de esa persona, de su libertad, de su amplitud de mente, de su inquietud. Ignacio tiene en todo su trabajo, sobre todo su comunicación, unos rasgos característicos de precisión, de seriedad, de claridad, que es una cosa muy de agradecer, y digamos que es una guía para interpretar una realidad tan compleja como en la que actualmente vivimos. Y tiene la grandeza de saber explicárnoslo de una forma muy sencilla para las personas que no tenemos o no manejamos la información que él maneja. Sobre todo es una voz con autoridad intelectual, pero también con autoridad moral. Y que, como os decía, en este tiempo tan turbio, nos ayuda a entender dónde nos estamos moviendo. Creo que hay muchos términos de su currículum que podría ser interesante de destacar, pero que no puedo hacerlo de una forma exhaustiva. Como decía, es catedrático de Teoría de la Comunicación en la Universidad París 7, es fundador de la organización no gubernamental ATTAC, es fundador de la organización no gubernamental Media Watch Global, es promotor del Foro Social Mundial y creador del lema Otro Mundo es Posible. Ha escrito una veintena de libros desde 1985 en que aparece la explosión en la golosina visual hasta el último que está recién publicado y que se llama La explosión del periodismo. No quiero robar más tiempo de vuestro deleite y os dejo con Ignacio que os va a hablar. Pues muy buenos días. Muchas gracias a Carlos Vallecillo por su gentileza, por sus palabras tan amables.
Quiero evidentemente agradecerle a la Asociación de Periodistas de Información Ambiental de haber tenido la amabilidad de invitarme, hacerme el honor de que tome yo la palabra aquí en este 9º Congreso. Y quiero en particular agradecerle a todo el equipo que ha preparado este Congreso de haber estado en contacto conmigo, de haber preparado esta intervención. Un agradecimiento muy particular a su presidenta, Clara Navío, que tuve el placer de conocer también en un congreso apasionante en Córdoba recientemente. Permítanme que consagre una palabra de homenaje a mi amiga Danielle Mitterrand, fallecida ayer. Ella fue una compañera nuestra de combate en muchos aspectos. Por ejemplo, Carlos ha citado antes la fundación de ATTAC, que nosotros impulsamos en 1997-98, y Daniel estuvo con nosotros en esa batalla, igual que en la fundación del Foro Social Mundial, en la que ella participó siempre a todos los foros. Fue una combatiente, como saben, una defensora de todas las minorías, en particular las minorías oprimidas, las minorías étnicas oprimidas, no solo las naciones sin Estado, como los kurdos o como los saharauis, pero también los indígenas latinoamericanos, una defensora de causas ecológicas fundamentales, como la defensa del agua, el agua como bien común de la humanidad, del agua dulce, y también ella tenía la idea de que la tierra no debía de pertenecer a nadie. La idea de una propiedad privada sobre la tierra, sobre cualquier pedazo de tierra, el suelo, le parecía un escándalo. Pensaba que el suelo también tenía que ser un bien común de la humanidad. Ha fallecido ayer y hemos perdido una compañera de lucha en la que pensamos y pensaremos siempre. Yo quisiera hablar precisamente de estas tres ideas, de la crisis, la globalización y la ecología. ¿Cómo se articulan estos tres conceptos, digamos? Partiendo de una constatación que seguramente en particular ustedes han hecho a lo largo de esta campaña electoral española, que ha sido una campaña particularmente tensa, y sin embargo mi impresión es que el tema de la ecología, el tema del medio ambiente, el tema del cambio climático, etcétera, cualquier cuestión ecológica o de la energía en particular que preocupa en el ámbito de este Congreso han sido temas poco tratados durante la campaña electoral. Han sido temas poco abordados por los candidatos, y la impresión es que la crisis, lo que llamamos la crisis financiera global, esta crisis que está hoy día en primera plana de los periódicos o de los medios y en primer lugar en la preocupación de los ciudadanos, ha creado como una ocultación de esta temática. Evidentemente, me imagino que ustedes en los medios en los que trabajan han tratado de promover esta temática, a pesar de todo, con seguramente gran dificultad, porque no se ha percibido mucho, digamos, en los medios dominantes, en los grandes medios de comunicación de masa, esta preocupación. También es triste que en España, a la diferencia de lo que ocurre en Alemania, en Francia, en Bélgica, en otros países, no exista un gran partido ecologista, ¿no? Una gran formación política que defienda las causas ecologistas. En cierta medida ha sido una innovación importante la creación de EQUO, y el resultado evidentemente no está a la altura de lo que nosotros podíamos esperar, o en particular muchos de nosotros, pero es un principio. Yo pienso que los próximos meses y los próximos tiempos darán ocasión de volver a hablar de esta temática, abriéndose camino en medio de la problemática de la crisis. Primero porque está la cumbre de Durban, que empieza
dentro de unos días, y esto obligará a los medios a abordar la cuestión del cambio del clima. Y por otra parte, como saben, el año próximo, la primavera próxima, tendrá lugar la segunda cumbre la cumbre de la Tierra Río +20, es decir, 20 años después de la de 1992, y también será una ocasión de recordar esta temática. Evidentemente, a pesar de la importancia de la crisis financiera, hay que recordar que esta crisis hay que relativizarla. La crisis es una crisis que golpea esencialmente a la Unión Europea y en particular a la zona euro. Para nosotros es una crisis central, pero yo estoy regresando de Brasil. En Brasil lo ven como una cuestión anecdótica, lejana, y no entienden por qué ellos, que tienen un crecimiento de 7, 8, 9% desde hace varios años, y donde hay un desarrollo y una perspectiva muy positiva, cómo puede Europa estar en una situación tan complicada. La crisis es un problema localizado en los 17 países del euro, esencialmente. Evidentemente es una crisis también mayor y tal, no es aquí el tema de hablar. Y Estados Unidos, que tiene esta misma crisis con otra forma, ¿no? Pero fuera de esas dos áreas, evidentemente que no son poca cosa, que son áreas extremadamente importantes, esta crisis financiera global no afecta a inmensos países como la India o como China en este momento. Es posible que las afecte después. Y en cambio, el principal peligro que sí afecta a toda la humanidad sigue siendo el cambio climático, sigue siendo la destrucción de la biodiversidad, y en principio, digamos, para nosotros es evidente que esas amenazas, el cambio climático y la destrucción de la biodiversidad, son consecuencia de la actividad humana y en particular del modelo de producción dominante que llamamos la globalización económica. Esa es la causa, o una de las causas, en todo caso una causa importante, de los fenómenos que sí están amenazando la sobrevivencia de la humanidad. Hace unas semanas la ONU anunció que había nacido el ser humano número 7.000 millones. Se trataba de una niña filipina llamada Danica, obviamente de manera, digamos, artificial. Digo artificial la elección de esta niña, por una cuestión más bien mediática. Pero la realidad es que somos ahora 7.000 millones de habitantes en este planeta y que la mayoría vivimos en las ciudades. Estamos en un planeta urbano. Cuando yo terminaba mis estudios primarios, precisamente en Tánger, en una escuela francesa, en Tánger, pues nos enseñaban que en el mundo éramos 2.000 millones. 2.000 millones. En 50 años, digamos, en medio siglo, el número de seres humanos, por consiguiente, se ha multiplicado por 3,5. El tiempo de mi vida, digamos, se ha multiplicado por 3,5. Cuando los recursos del planeta, ellos no se han multiplicado por 3,5. Por consiguiente, hoy una de las realidades, digamos, matemáticas es que mientras el número de consumidores potenciales aumenta, los recursos del planeta, ellos no aumentan, sino que al contrario, hoy se plantea la cuestión de la penuria de los recursos naturales. Esto que nos parece evidente a nosotros, porque, digamos, estamos más familiarizados con estos problemas, es evidentemente un cambio cultural absolutamente fundamental, porque hemos vivido desde prácticamente los principios de la historia, con la idea, el ser humano ha vivido con la idea de que el planeta tenía recursos infinitos, ¿verdad? Vivíamos con la idea y se han construido sociedades y hasta sociedades utópicas, pienso en algo como la Unión Soviética, ¿verdad? Partiendo del principio de que la naturaleza estaba ahí para ser explotada y para que diese todo lo que el ser humano organizado le pidiese.
Eso se ha terminado. Nosotros hemos entrado en la era del mundo finito. Nuestras generaciones tienen ahora conciencia de que el mundo no es infinito. Los recursos del mundo, los recursos del planeta no son infinitos. Vivimos en un mundo finito, ¿verdad? Y cada vez más se va tomando conciencia de que no es posible sencillamente que en la Tierra vivan un número infinito de personas, 10.000 millones, 12.000 millones de personas, sobre todo si efectivamente el nivel de vida de estas personas aumenta y el nivel de consumo de estas personas aumenta. Obviamente, deseamos que el nivel de vida del planeta aumente, y voy a dar aquí algunas cifras para indicar que desde ese punto de vista la Tierra el planeta es profundamente desigual e injusto. Pero si, por ejemplo, 10.000 millones de personas viviesen con un nivel de vida semejante al de un europeo medio, pues necesitaríamos los recursos de 2 planetas Tierra, y solo disponemos de uno. Si 10.000 millones de habitantes viviesen en la Tierra con un nivel de consumo como el de un estadounidense medio, necesitaríamos los recursos de 3 planetas. O sea, habrá que elegir entre un modelo de desarrollo semejante al que tenemos actualmente, y en ese caso la Tierra no tiene recursos, o tendremos que aceptar la idea de que todos debemos vivir de manera más frugal, de manera más austera, despilfarrando menos lo que la naturaleza nos ofrece. La ONU precisamente nos informa que ya estamos consumiendo, digamos, un 30% más de lo que la Tierra, de la capacidad de reposición de la Tierra, la capacidad de reconstrucción de la biosfera terrestre. Si tuviésemos que aumentar la producción de alimentos, por ejemplo, en 70% en las próximas décadas para alimentar a una población en crecimiento, el impacto ecológico de este crecimiento de la producción de alimentos sería terrible y no se conseguiría mantener un crecimiento sencillamente, un crecimiento indefinido, sencillamente porque eso significaría mayor degradación de los suelos, más desertificación, más penuria de agua dulce, más destrucción de la biodiversidad, o sea, evidentemente destruiríamos el planeta. Y todo ello todo lo que produciríamos y la manera de producirlo tendría un impacto fundamental en el recalentamiento climático y en su cambio. ¿Cómo podemos hacer, sabiendo que efectivamente en el mundo hay por lo menos 1.500 millones de personas que están queriendo, deseando, reclamando vivir como vivimos nosotros, que aún no disponen de energía eléctrica, que siguen usando energía procedente de la quema de madera o de la quema de carbón o de la quema de petróleo o de gas, principalmente en los 2 grandes países emergentes, China y la India, y que a ellos 2 tienen más o menos 1/3 de la humanidad. ¿Cómo sacar del hambre crónica a casi 1.000 millones de personas que no comen suficientemente, que están desnutridas en el planeta, si a la vez, si se integran a la alimentación normal, evidentemente contribuyen a la destrucción del planeta? Quizá porque la alimentación normal no sea normal. Porque, digamos, otro de los peligros permanentes, independientemente de la crisis financiera global que tiene nuestro planeta, es lo que podríamos llamar la bomba de la miseria, ¿verdad? Este hecho de que, aunque ha habido progresos en muchos países, yo estaba recientemente en Brasil, y Brasil es un país en el que durante el doble mandato de Lula, el presidente Lula ha sido presidente durante 8 años, 2 mandatos de 4 años, 39 millones de pobres han podido salir de la pobreza e integrarse a la clase media. Y esto ocurre en este momento en otros países latinoamericanos, en Venezuela, en Ecuador,
Ecuador, en Bolivia, en Uruguay, en Paraguay, en Argentina, etc. Y masivamente también en China y en Vietnam. Ha habido progresos en muchos países, efectivamente, y por consiguiente hay que reconocerlo y felicitar a los gobiernos que han llevado a cabo esas políticas de reducción de la pobreza. Pero, a pesar de eso, a escala planetaria, las situaciones de necesidad, de miseria, son enormes, en particular en un continente entero como es el continente africano. Las fracturas y las desigualdades siguen siendo la norma en muchos países. Les voy a dar algunas cifras, no muchas, pero algunas cifras concretas. Por ejemplo, si tomamos el tiempo de esta charla, que es de 40 minutos más o menos. En 40 minutos, en los 40 minutos en que estamos aquí en esta conferencia, 40 mujeres van a morir de parto en el mundo. Y sobre todo, evidentemente, en los países del sur. Actualmente muere una mujer por minuto de parto en el mundo, sigue muriendo. En estos 40 minutos de esta ponencia, 840 niños de menos de 5 años van a morir de enfermedades fácilmente curables. En el mundo mueren actualmente 21 niños de menos de 5 años por minuto. Y de esos 840 niños, casi la mitad, 400, mueren solo por beber agua de mala calidad. Mueren 10 niños por minuto en el mundo, por minuto, día y noche, solo por beber agua de mala calidad. Esto evidentemente no es una fatalidad. Estas personas no se mueren por enfermedad, o no se mueren por cuestiones, digamos, de cuidados médicos. Esencialmente se mueren por ser pobres, se mueren porque son pobres. La pobreza es lo que los mata. Si no fuesen pobres, no se morirían. ¿Y qué es la pobreza? La pobreza es lo que domina, a pesar de todo, en el mundo. 40% de la humanidad, a pesar, repito, de los progresos que ha habido en algunos grandes países emergentes, 40% de la humanidad, es decir, unos 3.000 millones de habitantes, vive con menos de 2 euros diarios. Y cuando decimos viven quiere decir que comen, se visten, se transportan, se alojan, se cuidan de las enfermedades, se cultivan, comunican, etcétera. Todo eso con menos de 2 euros diarios. Piensen que en Europa, en la Unión Europea, una vaca recibe una subvención de 4 euros diarios. En este mundo vale más ser una vaca europea que ser un habitante de los países del sur, los países pobres del sur. Esta bomba de la pobreza, ¿quién la representa? La representan en este mundo, por ejemplo, 100 millones de niños, sobre todo niñas, masivamente niñas, que no están escolarizados. 800 millones de personas que siguen siendo analfabetos. 650 millones de personas no disponen de agua potable y evidentemente beben agua de mala calidad y eso provoca las muertes de las que hablábamos antes. 10 niños por minuto mueren por beber agua de mala calidad en el mundo. Más de 2.000 millones de personas no disponen de alcantarillas ni de retretes. Por consiguiente, es decir, casi el tercio de la humanidad hace sus necesidades en la naturaleza, lo cual supone evidentemente unas contaminaciones extremadamente importantes. Ya dijimos que 1.500 millones de habitantes aún no tienen la electricidad, es decir, no están en la era de Internet, es que no están en la era de la electricidad aún. Y un tercio de la humanidad no ha utilizado jamás un teléfono, cosa que nos parece a nosotros que vivimos hoy con los teléfonos prácticamente injertados en nuestro cuerpo, algo relativamente insólito. Es la verdad. Y queremos, evidentemente, que esta situación se termine. Pero, como saben también, y a la vez, la ayuda de los países ricos
en el curso de los últimos 15 años para estos países, en vez de crecer, a pesar del crecimiento fantástico que ha conocido el mundo, y en particular la esfera financiera, la ayuda a estos países ha disminuido de 25%. En 1990, la ayuda oficial al desarrollo representaba el 0,33% del PIB medio de los países desarrollados, países de la OCDE. En 2010, la ayuda oficial al desarrollo no representaba más que 0,27% del PIB medio de los países de la OCDE. Es decir, hemos pasado de 0,33 en 1990 a 0,27. Y cuando ustedes saben que las ONGs que se preocupan por la defensa de los países del sur y de sus poblaciones reclaman el 0,7%. Y el profesor Ignasi Sachs nos recordaba hace poco que cuando empezó la campaña para la ayuda a los países del tercer mundo con la idea de que se consagrase una parte del porcentaje del PIB a esta ayuda, que fue en los años 70, en realidad el objetivo era de 1%. Actualmente el objetivo es de 0,7%. Ahora, 0,7%, como ustedes saben, cosa que no se consigue, estamos a menos de la mitad de 0,7% actualmente. ¿Qué significa 0,7% del PIB de los países, del PIB medio de los países de la OCDE? Eso significa apenas la quinta parte de lo que se gasta en el mundo en armamento. En el mundo se gasta en compras de armas 500.000 millones de euros por año, 500.000 millones de euros por año, y que no es la suma que se consagra al desarrollo. Por eso esta pobreza se mantiene en amplios sectores del planeta, ya he dicho esencialmente en África, pero evidentemente también en Asia, también en América Latina y cada vez más, en definitiva, en el seno mismo de los países desarrollados. Recuerden que en este momento que estamos hablando, en este momento en Europa hay 23 millones de parados y 80 millones de pobres en el seno de la Unión Europea. 80 millones de pobres. Claro, no son los mismos pobres, pero relativamente sí. La pobreza está creciendo enormemente en nuestros propios países, bolsas de pobreza. Los nuevos países emergentes frente a esta situación, evidentemente hacen esfuerzos, lo he subrayado. Países como China, India, Brasil están desarrollándose de manera importante, pero están desarrollándose y adoptan inevitablemente nuestro modelo de desarrollo, los métodos de desarrollo más depredadores, imitando lo peor de lo que hicieron nuestros actuales países desarrollados, donde al contrario, en estos países está hoy, gracias a la desindustrialización masiva que tanto costo social ha costado, planteándose la necesidad de imaginar un desarrollo diferente, sostenible y ecológico, y que no contribuya al cambio climático. En particular, los países emergentes mantienen unas políticas industrialistas, extractivistas, a base de energías fósiles que están brutalmente contribuyendo al efecto invernadero y al cambio climático. Ustedes van a consagrar su congreso al desafío de la energía y evidentemente saben que en el mundo apenas 13% de la producción de energía es de origen renovable, es decir, de origen hidráulico o eólico o solar o por biomasa, etc. El resto es de origen nuclear o, sobre todo, de origen fósil, carbón, petróleo, gas. Evidentemente, que es la energía dominante, la energía
fósil y que es la más nefasta para lo que nos preocupa, que es el cambio mediático, el cambio climático y el efecto invernadero. Cuando efectivamente, si nos diésemos la pena, yo creo que hay toda una serie de incitaciones a hacerlo, hoy día es posible pensar que en 50 años, 30, 50 años, podemos pasar a que el 80% de la energía que se consume en el mundo sea de origen eólico y solar, solo eólico y solar, porque además la hidráulica, aunque efectivamente no tiene no conlleva los peligros del nuclear, de la energía nuclear o de la energía fósil, sí produce una serie de cambios en los ecosistemas y, en particular, puede ser rechazada por las poblaciones, y hoy día se considera que el desarrollo de la energía hidráulica conlleva también efectos negativos de otro orden, no de efecto invernadero o de cambio climático, pero en relación con las poblaciones o con la naturaleza ambiental. O sea que estamos en un mundo en el que si los antiguos países desarrollados están hoy en vías de desindustrialización rápida, hay países que ya no tienen ningún tipo de industria, ni siquiera agricultura, como por ejemplo Reino Unido, cuya industria principal es la industria financiera. Sin embargo, a escala internacional se sigue los nuevos grandes países emergentes, que son las factorías del mundo, como China, siguen utilizando los mismos métodos que evidentemente son enormemente consumidores de los recursos del planeta. Les recuerdo, por ejemplo, que desde el principio del siglo XX, si la población humana se multiplicó por 4, por ejemplo, el consumo del carbón se multiplicó por 6 en los últimos 110 años, pero el consumo de cobre se multiplicó por 25. El consumo de metales en general es actualmente 7 veces superior a lo que era en 1950. El consumo de aluminio pasó de 2 millones de toneladas en 1950 a 40 millones de toneladas en el 2008. El consumo de plásticos, por ejemplo, se multiplicó por 18 en los últimos 30 años. O sea que, aunque Europa se haya desindustrializado, a escala internacional el consumo y el modelo de desarrollo siguen siendo absolutamente destructores de la capacidad de recursos del planeta. Al mismo tiempo que esto se producía, ocurría una grave erosión de la biodiversidad. La destrucción de la biodiversidad, en parte causada por el cambio climático, es motivo de grave preocupación mundial y será abordada en particular en la cumbre de Río. ¿Qué es la biodiversidad? Yo diría que es la totalidad de todas las variaciones de todo lo viviente. Es la totalidad de todas las variaciones de todo lo viviente. Y evidentemente esa biodiversidad está sufriendo en este momento. La tasa actual de extinción de especies animales y vegetales es muy elevada y muy rápida. Algunos científicos piensan que el planeta Tierra está viviendo una gran extinción masiva como las conoció ya en otros periodos de la historia, por ejemplo, cuando al final del Jurásico desaparecieron los dinosaurios. Por ejemplo, en términos de plantas, ustedes saben que una planta de cada 8 está amenazada de extinción en este momento en el planeta. Y cada año, entre 17.000 y 100.000 especies vivas se extinguen, desaparecen para siempre. La quinta parte, el 20% de todas las especies vivas podría desaparecer de aquí a 2050 si no cambiamos la destrucción del clima. Un estudio reciente
consultado, demuestra que el 29% de todas las especies marinas está a punto de desaparecer, casi el tercio de las especies marinas, a causa de la sobrepesca o a causa del cambio climático. El ser humano y su modelo depredador de actual producción dominante son las causas principales de esta destrucción de la biodiversidad. Por eso, en Copenhague se decía que no hay que cambiar el clima, no es el clima el que debe cambiar, hay que cambiar el sistema, es el sistema el que debemos cambiar, el sistema de producción. Porque cuando se extingue una especie, se modifica la cadena de lo viviente y se cambia el curso de la historia natural. Es decir, se está procediendo a un atentado contra la libertad de la naturaleza, que ha tardado millones de años en crear ese eslabón y que se puede destruir en muy poco tiempo. Defender la biodiversidad es defender la solidaridad objetiva entre todos los seres vivos del planeta. La biodiversidad es el animal y su derecho a la vida. Es el universo vegetal y su riqueza que nos otorga alimentación, madera de construcción, textiles y sobre todo farmacopea, medicamentos. Los ataques contra la biodiversidad se han agravado en estos últimos 30 años, en particular como consecuencia de la globalización neoliberal. La globalización, ustedes lo saben bien, es esencialmente un fenómeno financiero, pero evidentemente también tiene una vertiente que estimula el libre comercio o lo que se dice el libre cambio comercial. La globalización ha permitido que muchos sectores y muchas que tenían antes barreras que protegían actividades y que impedían la intensificación de los intercambios, esas barreras han sido suprimidas. Esos aranceles, tasas, etcétera, de aduanas, han sido suprimidos. Y en nombre de un principio fundamental de la globalización, que es la desreglamentación. Obviamente hoy lo que estamos viendo, lo que llamamos la crisis financiera global, es una consecuencia de la desreglamentación en el sector de las finanzas. Los mercados no responden a ningún tipo de reglamento, han conseguido liberarse de cualquier reglamento y observamos que desde que estalló la crisis financiera en 2008 y a pesar de las promesas de los sucesivos G20 que nos han prometido jefes de Estado y de Gobierno, que han prometido ponerle coto a los mercados, en realidad no lo han conseguido. Los mercados tienen hoy rienda suelta. Y en nombre del principio de la mano invisible, que según los neoliberales acaba por solucionar mejor los problemas que cualquier regla, cualquier reglamento, cualquier participación, planificación y hasta mucho mejor, en todo caso, que el propio Estado, esa mano invisible es la que, en definitiva, organiza al mercado. Y así hemos visto en los últimos 30 años cómo el mercado y las grandes empresas globales se convertían en protagonistas del fenómeno de la globalización, esta globalización en la que estamos más implicados que nunca. Los críticos de la globalización hemos denunciado el surgimiento precisamente de un mundo sin rumbo, un mundo cruel, un mundo dominado por el horror económico que estamos viendo en este momento con la creación de desempleados, con la creación de toda una clase de desclasados, etcétera, donde los mercados financieros, el capital y las grandes empresas privadas han restablecido, en definitiva, el principio de la ley del más fuerte o de la ley de la jungla, donde la búsqueda de beneficio y de ganancia autoriza todo. Todo vale
en la medida en que el beneficio justifica cualquier actividad. Y cualquiera que sea el costo en el plano humano, en el plano social, en el plano cultural y en el plano medioambiental, todo vale si se obtiene un beneficio y si los accionistas de la empresa o digamos, del valor financiero obtienen lo que están buscando. La globalización significa también, y por consecuencia, muchas gracias. La globalización significa también el saqueo del planeta, y a veces no vemos que el desarrollo de este modelo se ha transformado en un saqueo del planeta, porque muchas empresas están destruyendo el medio ambiente con medios de destrucción desmesurados y desconocidos hasta ahora. Estas empresas obtienen enormes beneficios explotando para su único provecho a la naturaleza, explotando el agua o utilizando, sirviéndose del agua, explotando los bosques o destruyendo los bosques, explotando el subsuelo en la búsqueda de hidrocarburos o destruyendo el subsuelo. La naturaleza, en definitiva, que es un bien común de la humanidad y que, sin embargo, hoy día es utilizado como un recurso al que se le puede sacar toda clase de provechos sin plantearse la idea del mundo finito del que yo hablaba antes. Me quedan como 10 minutos y en menos tiempo que esos 10 minutos quisiera esbozar algunas ideas para responder un poco a esta pregunta: ¿cómo ponerle un freno al saqueo del planeta? Tenemos posibilidades, tenemos ideas en todo caso para ponerle un freno al planeta. Seguramente yo pienso que hay que ir pensando, es hora de ir pensando en lo que algunos llaman la desglobalización. Es decir, la globalización, que empieza en los años 80, ha ido demasiado lejos. No estoy discutiendo el hecho de que puede haber aportado algunos aspectos positivos o puede tener algunos aspectos positivos, en particular como lo defienden los países emergentes. Pero también tiene muchos aspectos negativos y entre los aspectos negativos he subrayado de la creación de desigualdades abismales como nuestras sociedades no las habían conocido hasta ahora, y evidentemente la destrucción del medio ambiente. Si hay algo y si hay un concepto que es un concepto opuesto a toda precaución de tipo ecológico, es el concepto de globalización. Yo pienso que hay que ponerle freno a la globalización, hay que ir desmontando el modelo de la globalización, hay que ir pensando en otro modelo económico que tiene que inspirarse de lo que llamamos la economía solidaria. ¿Qué es la economía solidaria? Esencialmente una economía que no crea desigualdad, sino que crea cohesión social. Es una economía cuyos beneficios no van solo a unos cuantos, sino van a todos. Es una economía más solidaria, más colectiva, más cooperativa. Es una economía que produce riqueza para todos y que produce riqueza sin destruir el planeta, sin explotar a los trabajadores, sin discriminar a las mujeres, sin ignorar las leyes sociales y los derechos que supone el estado de bienestar. Hay que frenar el delirio de la especulación financiera, este delirio que vemos en este momento actuar contra una serie de países, y entre ellos España, una especulación financiera que está efectivamente imponiendo un sufrimiento inaceptable a sociedades enteras. Lo estamos viendo hoy en Europa de manera quizá inaugural. Nunca los mercados han tenido la osadía que están teniendo en este momento, donde hemos visto las semanas
precedentes, por primera vez quizá en la historia, golpes de Estado financieros o, como dicen los propios mercados, putsch financieros. Han tenido que dar golpes de Estado financieros para derrumbar gobiernos, en el caso de Grecia y de Italia, y poner a sus banqueros, los mercados han puesto a sus banqueros que nadie ha elegido a la cabeza de países como Grecia e Italia, que siguen llamándose democracias, pero que son ahora democracias financieras probablemente. Hay que volver a reglamentar. Es importante que se vuelvan a crear reglamentos, en particular para los mercados financieros. Hay que imponer lo que nosotros reclamamos de hace mucho tiempo y que es uno de los objetivos de la tasa Tobin, una tasa sobre las transacciones financieras. Sí, la sugirió ya el Premio Nobel de Economía James Tobin y efectivamente pensaba que si se crease una pequeña tasa, pues la especulación no se podría hacer. La especulación consiste en comprar y vender, en particular en el mercado de divisas, que es lo que más se compra y se vende en el mundo. Lo que más se compra y se vende en el mundo no es, digamos, el petróleo o el gas o los productos agrícolas, etcétera. Lo que más se compra y se vende en el mundo son las divisas, son dólares, euros, yens, francos suizos, etcétera. Y para que eso funcione hay que comprar masivamente y rápidamente, es decir, se compra y se vende, se compra y se vende, se compra miles de veces al día. Si se pone una pequeña tasa de 0,1%, la especulación evidentemente no se puede hacer, porque al cabo de 10 compras y ventas ya se paga 1%, al cabo de 100 compras y ventas ya se paga 10%, y al cabo de 1000 compras y ventas se paga 100% y ya no hay capital. Entonces, es una idea sencilla que propuso James Tobin, que era el consejero económico del presidente Kennedy, no era un revolucionario irresponsable, y evidentemente hoy día es indispensable para que los mercados se encuentren con alguna reglamentación. Los mercados han tomado el poder sobre los políticos y los políticos no consiguen imponer ni siquiera esta tasa, aunque hoy, cuando la defendíamos hace unos 15 años, nos trataban de irresponsables, y hoy es la señora Merkel y el señor Sarkozy quienes la defienden ante la brutalidad y la irracionalidad del ataque de los mercados contra el euro. O sea, hay medidas que se pueden tomar. Hay que imponer una tasa carbono a escala internacional, pero en todo caso ya a escala europea, porque esto ayudaría, como la tiene Suecia, evidentemente, que esto ayudaría a limitar el uso de las energías fósiles, que son las que más contaminan y las que más debemos combatir. Una tasa carbono permitiría precisamente constituir un fondo que ayudaría al desarrollo de las energías renovables. Hay que atreverse a restablecer una dosis de proteccionismo selectivo para frenar una concepción perversa, excesiva, del libre comercio. Nosotros defendemos la idea de que hay que crear un proteccionismo social y ecológico. No es posible que una empresa europea produzca con toda una serie de leyes sociales que protegen a los trabajadores en la medida en que se conservan, en la medida en que no van a ser destruidas ahora en nombre de la crisis, derecho de toda clase de derechos sociales, evidentemente, derecho de vacaciones, un salario mínimo, derecho de seguro social, etcétera, derecho de jubilación, y que el producto producido en esas condiciones sociales se vea en competencia con un producto semejante, pero producido en lugares lejanos, sin ningún tipo de producción, por trabajadores que no tienen ningún tipo de ley social. Es obvio que esa competencia es una competencia desleal, es una competencia que lucha sencillamente contra el progreso social y sencillamente un producto
producto producido en esas condiciones debería de ser sobretasado a la frontera de la Unión Europea. Evidentemente, el proteccionismo solo se puede concebir a la escala de la Unión Europea. La Unión Europea son 500 millones de habitantes y, por consiguiente, 27 países y, por consiguiente, ya un mercado que conviene proteger. Pero también proteccionismo ecológico. No es normal que una empresa europea produzca respetando, en la medida de lo posible, en todo caso, tanto como le imponen las leyes, que hay que endurecer, respetando el medio ambiente, respetando las condiciones ecológicas, respetando el uso de ciertos productos y no de otros, el uso de cierta energía y no de otra, y que ese producto se vea en competencia con un producto semejante producido mediante la destrucción del medio ambiente en otra región del mundo. No es posible ese producto venido de otra parte, que en general estos productos venidos de fuera se venden más baratos que los producidos en las condiciones sociales y ecológicas que se pueden producir en nuestra área de producción, y por consiguiente también debe ser sobretasado de manera a que lo compre quien quiera, pero a un precio más elevado, y esas tasas pueden servir a mejorar, evidentemente a proteger el estado de bienestar desde el punto de vista social, y pueden proteger el uso de productos ecológicos que protegen el medio ambiente en nuestros países o hasta en los países de producción se puede hacer. Si queremos salvar el planeta y defender la humanidad, que está en peligro también de extinción, hay que salir de la lógica del crecimiento permanente y constante. Vivimos en una mecánica de producción, en una mecánica además, digamos, estadística, en el que cada año hay que producir más que el precedente. Si no se produce más que el precedente, no hay PIB que aumenta, no hay crecimiento en el país. Si no hay crecimiento en el país, las agencias de calificación descalifican el país, la deuda se paga más cara y así sucesivamente. Los países están como encerrados, como estas ardillas que tienen que pasarse el tiempo haciendo girar la rueda. Los países están encerrados en una lógica estadística de crecimiento que les obliga a crecer siempre, lo cual es absolutamente inviable a escala planetaria, lo he dicho al principio, porque no hay recursos en el planeta para seguir creciendo de modo ciego. Tenemos que adoptar la vía del descrecimiento controlado. No hay otra salida. Hay que ir hacia una forma de descrecimiento, de decrecimiento. Solo así se volverá a dar confianza en el progreso. Solo así podremos reconciliar una concepción nueva del desarrollo sostenible con el respeto del medio ambiente. Solo así podremos reconciliar la idea de bienestar y la idea de solidaridad. Podremos reconciliar la economía, la ecología y la democracia. Muchas gracias. Gracias.